Amigos televidentes, buenas tardes. Bienvenido a su toque de queda, actualidad fiscal, tecnológica y financiera. En el día de hoy tenemos un invitado de vasta experiencia en su campo profesional y sobre todo en el ejercicio de sus funciones públicas y privadas. Así es, Mato. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Esta tarde tenemos un plato fuerte. Tenemos la compañía del colega Rufino Acosta, quien es experto en contabilidad gubernamental y además fue director de esa interesante institución pública. Así que buenas tardes, Rufino. Señor, buenas tardes, Ramón. Buenas tardes, Nicolás. Bienvenido. Aquí estamos para atender sus inquietudes y a sus órdenes. Gracias. Rufino, quisiéramos que usted nos diga cuáles son los antecedentes de la contabilidad gubernamental en la República Dominicana. Bueno, los antecedentes o lo que es la historia en la República Dominicana de la contabilidad gubernamental se remonta a la invasión de los Estados Unidos en 1916. Y con esto, por el auge que hubo en lo que fue el desarrollo de la industria azucarera, no teníamos técnicos ni en el sector privado ni en el sector público para ellos hacer lo que es recolección de datos, clasificarlo y registrarlo. Entonces vinieron contadores de Cuba y vinieron de Estados Unidos. En eso se inicia realmente lo que es la contabilidad en la República Dominicana en el sector público. Luego, con la ley 3894, viene la contabilidad gubernamental a ser dirigida en la Contraloría General de la República, que es un tiempo precioso que se dio, bueno, ni modo, tenían que hacerlo de esa forma, pero teníamos un choque, porque ahí venía el sazón y también venía el agua. Entonces no pueden tener control y también registro. Y en eso hubo que hacer una separación cuando hubo la modernización del Estado en la República Dominicana en los años 2000. Excelente, o sea que... No hablando de política, Ramón y Nicolás, pero justamente eso se dio en los gobiernos del PLD. Esos avances. Esos avances. Es importante. Qué bueno. Le preguntaba a Rufino que ciertamente el auge de la contabilidad gubernamental, según lo que usted nos explica, viene a raíz de la invasión norteamericana, donde debido a la deuda que tenían en la parte de las aduanas, entonces intervienen todo lo que son las instituciones públicas y traen sus técnicos. De hecho, nosotros habíamos estado leyendo que con ese grupo de los militares norteamericanos llegó al país precisamente para ejercer la contabilidad lo que es Pedro Miguel Caratini, que era un puertorriqueño que ya había tenido formación y experiencia en contabilidad gubernamental, y a él le encargaron lo que sería la instalación de los sistemas de contabilidad de diferentes instituciones públicas como salud pública, obra pública, en ese entonces existían. Y luego después, porque en esos años desde el 20 hasta el 50 fue donde se crearon las primeras o las principales instituciones públicas. Inclusive, Rufino Matos, recordemos que a raíz de la entrega de las aduanas de los militares de los Estados Unidos y a finales de 1929 se le rindió un informe al presidente de entonces donde se establecía la necesidad de preparar técnicos en el área de contabilidad. De ahí comenzaron a desarrollarse lo que son las escuelas de peritos contadores, que inclusive igual Pedro Miguel Caratini participó en todas esas escuelas de peritos contadores hasta que en el 56 se crea la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Rufino, entonces la contabilidad llegó al país primero en lo que es en la organización de las instituciones públicas. O sea que desde el punto de vista de la organización se pudiera decir que la contabilidad pública está primero que la contabilidad... Que la corporativa. Corporativa o privada, ¿verdad? Sí, es correcto. Esa afirmación suya es correcta. Al tener nosotros una deuda con Estados Unidos.
con Estados Unidos por la compra que hizo este gobierno. Entonces Estados Unidos lo que hizo fue recoger lo que tenía que hacer para poder cobrar su dinero, las aduanas y las rentas. Y entonces automáticamente eso fue la primera parte, la formación de los técnicos en el área de contabilidad gubernamental. Y muy bueno, el licenciado Caratini se encargó de muchísimas cosas de esas por instrucciones de ellos, y así se fue diseminando a nivel nacional lo que es la contabilidad en el sector público y en el sector privado. Entonces, usted nos explica que en principio la contabilidad estuvo, diríamos, bajo la responsabilidad de la Contraloría de la República, y luego, entonces, es que se aprueba una ley que regula lo que es el ejercicio de la contabilidad gubernamental en la República Dominicana, que es la ley 12601, o sea que apenas tiene 22 años, o sea que una ley nueva. Muy reciente. ¿Qué usted puede decirnos de esa ley? Pero mire, creo que fue muy acertada en el proceso de modernización del Estado, separar lo que son las funciones de control y lo que son registros. De registro. Es correcto. Y justamente ese es el proceso que llega entonces en la ley 126 del 2001 a cortar, ¿cómo se llama?, el ombligo entre lo que es control y lo que es registro, y viene la contabilidad. Y en esto ha sido para mí un avance muy importante en separar las dos funciones. Con la ley 126 ya todas las instituciones del Estado, amparado en la ley, deben ser informados a la institución las informaciones financieras para que sean armonizadas, que sean sistemáticas, que sean homogéneas. Y entonces así con ello, en la aplicación de la ley 126, poder rendir un informe con los estados financieros que se preparan en la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. En base, don Rufino, a lo que ha sido la concepción de la ley 12601, como parte de lo que implica la estructura de la contabilidad gubernamental, con todo el proceso de la estructuración del catálogo de cuentas, el sistema integrado de gestión para fines de integrar la contabilidad y demás, ¿cuál usted cree que ha sido su fortaleza y cuál usted cree que ha sido las debilidades que no la han dejado seguir avanzando? Bueno, para mí hay una debilidad primero, y es que al tener nosotros en el país la ley 12601 es de aplicación general. Sí. Sin embargo, hay un sistema que es lo que enlaza y armoniza todo el proceso de la contabilidad, que es el CIGEF. Entonces, el CIGEF no lo aplican a todas las instituciones, y en el tiempo que yo estuve en la Dirección General de Contabilidad hice toda la diligencia vida y por haber para que nosotros tengamos, inclusive los ayuntamientos, colocando el sistema, el CIGEF, y tener las informaciones más a tiempo con los ayuntamientos. No fue posible en el tiempo que tuvimos, pero sí buscamos alternativas para conseguir las informaciones. Y eso solamente era integrarlo, no era mucho trabajo, pero cosas que se dan en el medio, no fue posible que se hiciera el trabajo. Pero es interesante el sistema, el CIGEF, es una herramienta que para el área financiera ha sido de suma importancia. Para mí, esta parte de aquí. Hay otro elemento con la ley 507, que es lo que crea el Sistema Integrado de Gestión de Administración Financiera, SIGAF. el SIGADE, que eso es SIGAFE, que es sumamente interesante, porque aquí viene lo que es la separación, acompañado de la ley 247-12, de lo que son la parte normativa y la parte financiera. Hay una separación muy importante. Tú tienes su asignación no es presupuestaria, yo no tengo que trazarte pauta a ti, sino tú tienes que hacer la gestión cumpliendo con lo que dice la ley 247, y así nosotros cubrimos a quien nos manda a hacer las cosas, que es quien nos nombra, al señor presidente de la República. Rufino, si analizamos realmente la situación de la contabilidad gubernamental en la República Dominicana, y tomando en cuenta que prácticamente es una ley nueva,
y por las situaciones que se dan con muchas instituciones públicas, entendemos que al día de hoy todavía ese universo de instituciones públicas tiene debilidades en cuanto a lo que es tener un sistema de contabilidad gubernamental como lo establece el artículo 245 de la Constitución, que tiene que ser un sistema armónico, que tiene que ser un sistema integrado, uniforme, correcto. ¿Qué es lo que ha pasado? Que al día de hoy todavía muchas instituciones, inclusive, manejan su contabilidad de manera manual. Mire, hay muchísimos intereses en el medio que te impide a ti, tú quieres ser muy importante en tu institución y como tal quieren llevar inclusive contabilidad totalmente separada de lo que es el CIGEF. Y hay instituciones que nosotros en el tiempo que estuvimos ahí le escribíamos, hicimos visitas y al final no hicieron comunicaciones. Nosotros tenemos autonomía y como tal no tenemos que regirnos por el sistema, por el CIGEF. Vamos a usar las siglas. Mundo aparte. Exacto. Y entonces se quedaron fuera del proceso de integración tal cual como lo dice la Constitución. Hicimos toda la diligencia habido y por haber. Cuando nosotros llegamos, no llegamos buscando si hicieron o no hicieron. Vamos a hacer lo que hay que hacer para que la contabilidad gubernamental la gente la conozca. Y yo recuerdo que un programa similar a este, yo fui a una entrevista y me dijeron, contabilidad gubernamental, pero eso no existe. Pues mira que sí, yo soy el subdirector. Aquí creía que solamente existía la Cámara de Cuentas y lo que es la Contraloría General de la República. Y después que yo estuve ahí, pues traté por todos los medios de que la población supiera que existía contabilidad gubernamental. Y le doy gracias a ustedes que la universidad fue abierta, la UAS, para que mucha gente pudiera entender y saber que sí existía la contabilidad gubernamental. Gracias a ustedes. Don Rufino, hay un punto importante con relación a la parte de la contabilidad del Estado, que es la información en sentido general, integral. Si obviamente todavía no tenemos un sistema de contabilidad integral, no tenemos una contabilidad del Estado lo más exacta posible. Desde su punto de vista, ¿qué usted entiende que en su momento faltó para que supiéramos los datos reales de ese universo de información? Aparte de la integración, pero si faltó integración de voluntad política o si faltó integración en términos de veracidad de los datos. Mire, para mí lo que no existió fue la voluntad política, porque en el momento que necesitamos informaciones y que habían instituciones que no querían integrarse al sistema, debían entonces enviarnos ellos estados financieros manuales o un CD, una memoria, para entonces nosotros pasarlo a lo que es la información financiera. Cargar esa data. Exacto, sí, pero voluntad política para integrarlo a todos, incluyendo los ayuntamientos que tienen una ley, que la 176, que los rige. Y maneja muchos recursos. Y maneja muchos recursos. A libre albedrío. No tanto así, porque nosotros le dábamos seguimiento, y de verdad, le dábamos seguimiento y teníamos auditores. Y auditores, no, eso sería un término de la Contraloría. Sí. Teníamos un personal técnico que le daba seguimiento a todas las operaciones, inclusive con un manual de contabilidad que nosotros dejamos en funcionamiento y no sé si lo aplican todavía. Eso fue instruido a todos los técnicos del área financiera de todos los ayuntamientos. Y en todos, quien les habla fue a la socialización con todos los técnicos a enseñarle cómo hacer estados financieros y suministrar las informaciones a nivel nacional. Le digo el libre albedrío porque como los ayuntamientos en nuestro país son tan sui generis, que no necesariamente quienes conformen el equipo en materia contabilidad, contraloría, tesorería tengan las herramientas para manejarlo y la rotación es tan frecuente cada 4 años, eso dificulta mucho el proceso. Mire, usted ha dicho una verdad. La situación más difícil que se presenta en los ayuntamientos es la rotación de personal. Increíble. Nosotros, por ejemplo, llevamos los técnicos a que capaciten ese personal in situ y si no, lo invitamos a la dirección. Pero viene un cambio, automáticamente se van todos los técnicos porque no son de ese partido.
Óyeme, pero o se da el caso que son del mismo partido, pero la sala capitular cambia. También se dan esos casos. Entonces ahí viene una situación que tú y el Estado pierden tiempo y dinero capacitando a los técnicos y entonces lo sacan. No puede ser, no puede ser. Inclusive yo en una modificación de la ley, hay un artículo de la ley en la modificación que pedía a ver cómo el Congreso podría facilitarle que todos los contadores de los ayuntamientos fueran nombrados por la Dirección General de Contabilidad que pertenecieran a la carrera. Es un gran avance. Para que no se movilizaran y que la contabilidad y las informaciones fluyeran con facilidad, claro, y tener información como la que usted quiere, fiable. En nuestro segundo bloque, señor Rufino, vamos a hablar de lo que fue su experiencia en la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, por ejemplo, qué usted encontró al momento de su llegada, bajo qué estructura la dejó en su funcionamiento y sobre todo los resultados en términos de información financiera, estado financiero y demás que se obtuvieron durante ese proceso. Volvemos en breve. Bien.